que es una revista en la que trabajan católicos, ortodoxos y protestantes, digamos, pro vida, pro familia, que se toman en serio la Biblia. También ha impulsado actividades como Catholics and Evangelicals Together, que era una alianza con Chuck Colson y otra gente, digamos, protestante conservadora o pro vida y pro familia. Bueno, la idea de que es más importante hacer alianzas con gente que a lo mejor en lo teológico pues puedes tener pegas, pero en temas básicos como la defensa de la vida, la familia de Occidente, la cultura cristiana, pues hay coincidencias muy fuertes, ¿no? Es un defensor del Concilio Vaticano II, de la libertad religiosa, pero defiende un debate fuerte de ideas y de evangelización. Habla siempre de evangelizar con cortesía, pero sin acallarse. Hacia el año 2000 y 2004 trató mucho el tema de las raíces cristianas de Europa. En eChristians también trabajamos este tema, hicimos un congreso, ¿te acuerdas, Miró? Y también era el debate a nivel europeo, hicimos documentos, y él hablaba, pues eso, de la decadencia, la falta de natalidad, la falta de identidad, la falta de alma. Al final era un tema que luego, cuando 2 años después fue Papa Benedicto XVI, pues lo retomó continuamente. Con el académico y jurista judío Joseph Weiler, en 2003, acuñaban el concepto de cristofobia, o podríamos decir también cristianofobia, pero bueno, en inglés queda mejor Christophobic, Christophobics. Y decían, bueno, es que en Europa no hay mera indiferencia al cristianismo, sino que hay poderes fuertes, hay unas élites que activamente trabajan contra el cristianismo, hay una enemistad directa. Y si vives pensando que esta gente no existe y que no dedican dinero, esfuerzos y liberados a eso, pues vives en un mundo de fantasía. Entonces hay mucha gente en la iglesia que piensa que no, que todos son desencuentros y malentendidos. Y no es solo eso, o sea, hay gente que le tiene tirria a la iglesia. Y a veces podríamos debatir, ¿le tienen tirria a Jesucristo? Si lo conocieran, lo amarían. Probablemente en un 75% de casos sí, pero hay un 25% que... aquí Ángel Luis, que conoce El Señor de los Anillos como yo, sabe que hay un momento que Gollum no puede tomar lembas, no puede tomar el pan de los elfos. Por bueno que sea, igual que el pecador no le sienta bien la comunión. Primero tiene que confesarse antes de que le pueda sentar bien la comunión. Llega un momento que la corrupción es tan dura que tienes que hacer un proceso de cambio muy fuerte para poder recuperarte. Bueno, él últimamente está criticando el uso de la palabra sinodalidad, no de la sinodalidad real, lo que pasa es que hay un debate sobre qué es la sinodalidad real, pero sí de la palabra sinodalidad como truco para imponer la agenda del catolicismo progre, por así decirlo, por no decir ya directamente disidente, imponerlo a toda la Iglesia. Él está muy a favor de la participación y consulta a los laicos, está muy en contra del clericalismo trasnochado, está a favor de recurrir a expertos, de descentralizar decisiones, de que no todo pase por Roma, pero no copiando las fórmulas de sínodos que parecen parlamentos políticos, que es lo que ha visto en los luteranos y en los anglicanos. Y además cuando se reúne con sus amigos de First Things, pues todos los protestantes conservadores le dicen es que el sistema de sínodo luterano y anglicano ha sido un desastre, porque con eso pues, nos hemos cargado la doctrina, nos hemos cargado consensos básicos de 2000 años de cristianismo y seguimos las modas del mundo. Yo conocí a Weikel en Barcelona, en Abat Oliva, hacia el 2007-2008, cuando le hicieron honoris causa, o el año antes, era por ahí. Le entrevisté, me pareció una persona directa, un buen comunicador, con un pie en Estados Unidos y otro en Europa. No siempre, eso tiene una ventaja porque a veces cuando lees autores de Estados Unidos hablan de la Iglesia Universal, pero en realidad te están hablando de lo que ven en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Él al menos tiene una visión europea y de las dos Europas, Europa Occidental y Europa Oriental, con lo cual ya tiene más perspectiva. Y además tiene una ventaja muy potente, que es que ha conseguido entrevistarse o hablar en profundidad con los 3 últimos papas. Ha conseguido hablar en profundidad, sentarse y hablar un buen rato con Francisco, con Benedicto XVI mucho y con Juan Pablo II más. Con lo cual tiene la perspectiva de que ha hablado con los papas, que le han contado muchas cosas y luego tiene acceso a personas veteranas del Vaticano, con lo cual pues sí, tiene perspectiva y su librito vale la pena. El librito, pues como vemos, no sé si lo vemos, está un poquito borroso. Bueno. El próximo papa, editorial Homo Legions, lo publicó durante la pandemia, es cortito, estos son 190 páginas, se lee rápido. En 2020
antes de la guerra de Ucrania, y veo que algunas cosas que dice ahí, algunas las ha estado aplicando, o parece que intenta aplicarlas el Papa Francisco en 2022 y 2023. Luego veremos algunas de ellas. Conoce bien la organización o desorganización vaticana, sus vicios, sus torpezas, da ideas para mejorar, y dice que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia dejó atrás un cierto eclesiocentrismo, quizá por el trauma del protestantismo, ¿no? ¿Qué es ser Iglesia católica? Pues es no ser protestantes, pero ¿qué significa eso? Y entonces ya estás, en vez de estar anunciando a Jesucristo, estás debatiendo en peleas intracristianas, por así decirlo. En cambio, a partir del Vaticano II, la Iglesia apuesta por un cristocentrismo y Weigel dice que hay que seguir en ello. O sea, todavía no hemos desplegado lo que el Concilio Vaticano II nos pide. Hay que insistir en poner a Cristo en el centro, hay que insistir en predicar a Cristo, y mientras hagamos eso, la Iglesia le irá bien. Lo primero que hay que entender es que la Iglesia, esto no lo entiende la gente del mundo y muchas veces no lo entienden los católicos, la Iglesia es muy grande. Es lo más grande que hay, no en plan andaluz, es lo más grande que hay. No, pero es que es verdad. O sea, sociológicamente, un sociólogo tiene que decir, esta es la entidad sociológica más grande para estudiar. Es muy grande y muy antigua, muy variada y muy complicada. Por ejemplo, Weigel dice en su libro, la Iglesia está creciendo en África, hay comunidades de catolicismo muy fuertes, el Papa es el líder de 1.100 millones de católicos. No, perdona, George, no son 1.100, son 1.360. Es que aquí a la que te despistas ya tienes 260 millones más. O sea, la Iglesia cada año, no importa lo mal que lo haga el Papa, no importa lo mal que lo hagan los obispos, no importa los casos de escándalos económicos o sexuales que salgan y no importa lo desastrosos que seamos, por pura demografía, porque los papás y las mamás católicas se quieren y tienen niños y más o menos los bautizan y más o menos los educan, la Iglesia crece con 15 o 18 millones de personas más cada año. Tú imagínate que mañana yo publico en Portada de Religión en Libertad, un país del tamaño de Holanda con 18 millones de personas se ha hecho católico. Diríamos, hombre, qué bien los misioneros, ¿no? Bueno, pues eso pasa cada año. Cada año llegan 18 millones nuevos de católicos, de los cuales la inmensa mayoría son niños pobres en África. Pero esos niños pobres en África dentro de 20 años tendrán un móvil como tú y como yo. A lo mejor un móvil más barato, o un móvil chino, o un móvil sudanés, no lo sé. Pero tendrán un móvil como tú y como yo. Algunos a lo mejor no saben escribir, pero te saben mandar mensajitos de voz y hacer vídeos. Y van a entrar en el debate mundial. Esos niños ya han nacido. Algunos van a la escuela, la Iglesia se esfuerza mucho en hacer escuelas en el tercer mundo. Quizá desde el primer mundo deberíamos trabajar más este tema. Entonces, hay que tener esa perspectiva un poco demográfica de las cosas, porque si no, pensamos en mi parroquia de Manlleu o de Coslada, y vivo un poco pensando en mis cositas, y la Iglesia es mucho más grande. Señala Weigel que el nuevo Papa, el Papa que vendrá pues, después de este, probablemente era un niño cuando se hizo el Concilio Vaticano II, o un chaval muy joven. Y tiene que aplicar ese mismo Concilio Vaticano II. Y el trabajo del Vaticano II es cómo explicar en lenguaje de hoy, lenguaje que entiendan los hombres de hoy, la doctrina, la esperanza cristiana de siempre. Entonces, leí hace pocos días la historia de un niño que tenía fe, pero que se vio un documental sobre australopitecos en televisión y no le cuadraba con lo de Adán y Eva, la costilla, lo que le explicaban en la clase de religión. Fue a hablar con sus catequistas y como sus catequistas no se habían hecho ningún curso de ciencia y fe y no sabían qué responder, pues le dieron largas. Total, que el niño dejó la fe a los 10 años. Luego la recuperó 10 años después, hoy es diácono, están a punto de ordenarlo, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que por un tema de ciencia y fe, de poder explicar con un lenguaje adecuado, pues la gente pierde la fe. También leí ayer a un sacerdote y físico católico premiado de aquí de España, que es uno de los impulsores de la Asociación de Científicos Católicos, diciendo que muchas metáforas que usa la Iglesia toda su vida no son muy eficaces, ¿no? Por ejemplo, decir que el Big Bang es la creación. Pues no, o sea, dice, físicamente eso no tiene sentido, teológicamente tampoco. Se parece más... La creación se parece más a lo que hace un escritor con su libro, que está fuera del libro
que escribe el libro, que lo borra, lo copia, lo pone, lo tira para adelante, tira para atrás, lo entiende, sabe todo el proyecto. Se parece más a eso. El autor está fuera de la obra, no está poniendo en marcha una pelota que no sabe luego cómo gestionarla. Entonces, bueno, hay que ver los nuevos lenguajes y las nuevas metáforas. El Espíritu Santo es como el wifi. Eso de conectar con el Espíritu Santo, ahora la gente lo entiende muy bien, porque no tengo wifi, no consigo conectar con Dios, ¿no? Es como estar en gracia. Bueno, hay que buscar cómo especificar las cosas en lenguaje. Entonces me dicen, no, primero tienes que ser tomista y después te explicaremos las cosas en lenguaje tomista. Vale, pues los 1.380 millones de católicos no van a ser tomistas. Puedes hacer un club de tomistas y si en vez de tomistas y si en vez de tener 1.000 tienes 5.000, me alegro, felicidades, ojalá tengas 5.000 socios en tu club tomista. Pero ya te digo que no lo vas a conseguir. Tienes que buscar imágenes que lleguen a todo el mundo. Entonces lo que dice Weigel es que la Iglesia no está en tiempos de cristiandad y que el objetivo es evangelizar, anunciar y convertir. Alaba a Pablo VI por su encíclica Pro Vida Humanae Vitae, pero le alaba más por la Evangelii Nuntiandi, que es la encíclica de cómo anunciar el Evangelio. Y dice, no hay verdadera evangelización. Esta frase me gusta mucho porque yo la he usado en otras movidas de evangelización, que digo, bueno, vamos a hacer una asociación que tenga un factor evangelizador, ¿no? No hay verdadera evangelización si no se proclama el nombre, la enseñanza, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret. Alguien tendría que ponerle música, porque y además tiene ritmo. El nombre, la enseñanza, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret. Algo así, algo que te puedas memorizar, porque es potente, es poderoso. Porque la gente va por ahí diciendo voy a evangelizar, pero pasan 4 años y aún no ha dicho la palabra Jesús. Y cuando dices Jesús parece una especie de palabrota contra el protocolo y las buenas maneras. O sea, Pablo VI habla de que hay muchas cosas pre-evangelizadoras, la amistad, el contacto, el trabajo social, pues la solidaridad, la lucha por los derechos humanos, puedes hacer amistades, bueno, el tema de los deseos, la búsqueda del bien, el sentido de la vida, pero llega un momento que tienes que decir Jesús. Y si tardas demasiado, a lo mejor nunca te da tiempo. Hay otra gran frase en Evangelium Nuntiandi que yo uso mucho, pero que él no usa en el libro, que es que la Iglesia existe para evangelizar. Pero él está de acuerdo, Weigel está de acuerdo, la Iglesia existe para evangelizar. Todo lo demás que está bien, lo social, lo solidario, lo fraterno, todo eso está bien, pero para eso son herramientas de la Iglesia para evangelizar. Define la Iglesia según el sínodo de 1985, que luego lo reutiliza Aparecida, me parece, la reunión de Aparecida de hace unos años, que el Papa Francisco, entonces era arzobispo, pues participó mucho en los textos, que es que la Iglesia es comunión de discípulos en misión. Por lo tanto, se necesita esta unión y se necesita esta idea de misión, de ser misioneros. Dice que discípulo, él no define mucho lo que es discipulado. Ahora la gente joven entiende muy bien lo que es discipulado, porque dices, es como Luke Skywalker con el maestro Yoda. Es decir, es el maestro y el aprendiz. El maestro y el aprendiz. Y el aprendiz está a los pies del maestro y aprende de él. Y entonces San Juan aprendió de Jesús. Y Policarpo aprendió a los pies de San Juan. Y Ireneo de León aprendió a los pies de San Policarpo. Con lo cual tenemos esta línea de maestros y de discípulos que aprenden viviendo con el maestro. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Y se fueron 3 años con él y aprendieron viviendo con él. La forma de enseñar de Jesús era vivir los discípulos con el maestro, ¿no? Es verdad que todos tenemos a Jesús como maestro, en cierto sentido, pero también tenemos maestros humanos que han aprendido de Jesús. Pueden ser nuestros párrocos, directores espirituales, puede ser gente de nuestro movimiento, etcétera, ¿no? Pueden ser santos que admiramos. Para proclamar el Evangelio has de creer que es verdadero, dice Weigel, porque si no eres un funcionario que, bueno, vas tirando hasta que te... Si piensas que es solo una hipótesis interesante, una nebulosa, una evanescencia de ideas, que es bueno ser bueno, bueno, pues para eso no hace falta ser cristiano y pronto te cansarás. No, nadie vibrará, nadie se convertirá. Por lo tanto, él pide un catolicismo que cree y critica mucho los que usan los sínodos para aguar la creencia. Entonces, en la página 45, por ejemplo, dice: nos ha permitido la revolución sexual
a nosotros, la gente de los años 90, 2000, 2010, 2020, juzgar más claramente los temas sexuales que el Señor Jesús, San Pablo y la Iglesia? Y mucha gente puede decir, pues no, ellos sabían lo mismo que nosotros, pero tampoco es exactamente cierto. Porque, y voy a poner un ejemplo, nosotros admiramos, y Weigel también, a Juan Pablo II y su teología del cuerpo. Esa teología enseña que el sexo en el ser humano no solo existe para tener hijos, para la procreación, que es algo que está muy bien, sino también para unir al esposo y a la esposa, y para unir a las dos mitades de la humanidad, que son los hombres y las mujeres, que son dos planetas, pues, hay que unirlos en una conjunción planetaria que es el matrimonio, ¿no? Y que incluye el sexo. Entonces, que el sexo no es solo procreación, sino que tiene un valor unitivo, en realidad siempre estuvo ahí. Está en la Biblia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Siempre estuvo ahí y siempre lo creyeron los cristianos. Pero no siempre se predicó, porque hay cosas que están ahí y que no se predican, porque hay modas, hay tiempos que no está de moda predicar según qué cosas. Entonces, quizás se predicó mucho el sed fecundos y multiplicaos, y no se predicó el se unirá a su esposo y a su esposo. Otras veces no se predica el dejar a su padre y a su madre, que ese es otro problema que en pastoral familiar conocen bien, ¿no? Y en una época en que era muy importante tu clan, pues a lo mejor nunca dejabas a tu padre y a tu madre. Y eso pasa aún en África. Un sacerdote es sacerdote para la Iglesia de Cristo o es sacerdote para su clan y su tribu. Y entonces se cargan los feligreses de otras tribus. Bien, por lo tanto, como digo, hay cosas que la Iglesia va profundizando pues, sobre moral sexual. Aunque, por ejemplo, en el ritual siempre se habló de la esposa y el esposo como compañera y ayuda adecuada, ¿vale? Para caminar juntos, pero no se insistía tanto en el tema de la unidad y la complementariedad. Pero bueno, hay cosas que están en doctrina y que se van desarrollando, ¿no? Benedicto XVI admiraba al cardenal Newman, que él beatificó, que Francisco canonizó, por eso, por su capacidad de coger temas y de hablar del tema del desarrollo de la doctrina. Lo que no puede ser es que vengan, él sobre todo habla de iglesias antiguas, Weigel habla de iglesias antiguas, se refiere a alemanes, holandeses e ingleses, que creen que pueden mejorar la doctrina bajando el nivel, acomodándose a la moda actual, que la moda actual cambiará muy pronto, y que así van a traer popularidad, aceptación, fieles, aunque él dice que en ningún sitio ha sucedido. Dice, hay un catolicismo light que tiende a convertirse en catolicismo cero, como si fuera la Coca-Cola, de light a cero, va bajando el nivel, y no importa cuánto lo hagas, no va a triunfar, no va a traer masas en ningún sitio. Y a los que va a traer, no van a tener ganas de esforzarse mucho por la Iglesia, ni por Cristo, ni por la evangelización. Van a estar por aquí ocupando sitio, pero no van a estar sirviendo al Señor con el nivel de compromiso que se requiere, ¿no? Bueno, él insiste en la primacía de la evangelización. El Papa va a tener que primar la evangelización. Eso implica un nivel de contracultura, pero la Iglesia siempre ha tenido niveles de contracultura. En cada época de la Iglesia ha habido algo que la Iglesia predicaba y estaba mal visto, desde tratar bien a los esclavos y no separar las familias de esclavos y liberar a tus esclavos en cuanto puedas, a poderse casar con alguien de otra clase social, que la Iglesia lo permitía, pero la sociedad no. Entonces, yo qué sé, si estudias la historia del matrimonio en América Latina, en la América hispana, pues verás que la Iglesia teóricamente permite casarse entre castas, pero la sociedad te lo persigue y te castiga. Entonces los curas muchas veces cedían, igual que los curas ceden hoy en muchas otras cosas, y hicieron mal en ceder. Este es un tema que a mí me gustaría que alguien lo investigara más. Luego ya pasa a partir de la página 60 a hablar de consejos concretos para el nuevo Papa. Vamos a ver unos cuantos, a ver cuántos me da antes de que suene la alarma. Primero, que el nuevo Papa recuerde que ya no sirve a su país, que devuelva su pasaporte, dice. Ahora sirve a la Iglesia Universal. Hombre, Francisco ni ha visitado Argentina desde 2013 e intenta no decir ni una palabra de política argentina, eso más o menos lo está cumpliendo. Pero imagínate que es un Papa africano y que siente que es muy importante continuamente hablar de algún tema de su país, o español, yo qué sé. Que cuando el Papa hable, los oyentes no confundan su opinión personal con su enseñanza de la Iglesia. Aquí, vale, a ver de quién está hablando. Está bien que el Papa tenga humor,
pero también es bueno, dice, un compromiso de autodisciplina con el decoro papal. O sea, que el Papa tenga humor, pero tenga también decoro. A lo mejor dices, está pensando en Francisco o en el cardenal Dolan de Nueva York, que es ortodoxo en doctrina, pero es muy easygoing, muy, no sé, dicharachero, festivo. Por otra parte, Benedicto, que era un señor muy responsable, pues siempre estaba haciendo la broma de ponerse sombreros divertidos y cosas así, cosa que rompía la idea de que era un gruñón, ¿no? Pide Weigel que la sala de prensa vaticana amplifique la voz del Papa para fortalecer a los fieles y no para liarlos, parece que quiera decir. Que las ruedas de prensa no debiliten a los obispos, que no presenten al Papa como supermanager, que no haya tantas ruedas de prensa, por ejemplo, en los viajes en los vuelos de vuelta, que no pierdan fuerza. Y es que, claro, si hay mucha rueda de prensa y muchas declaraciones del Papa, pues cuando abunda mucho, pues se pierde, la moneda se devalúa. Yo, por ejemplo, como periodista, lo he visto, es que lo he visto en los 10 años de pontificado. Francisco ha dado tantas entrevistas que apenas suscitan interés. Quizá el próximo Papa tendría que encerrarse y no salir durante un año, ser un personaje misterioso, que nombre obispos sin declarar nada, ¿no? Hace unos meses, poco antes de ir el Papa a África, pues dio una entrevista a Mundo Negro, la revista de los combonianos, de misioneros en África, una entrevista larga, detallada, de temas africanos, además con un cura que es amigo de mi familia, con el padre Calvera, que es de Horta Guinardó y que es bueno, un misionero comboniano catalán que lleva ahora la revista. Y la entrevista no estaba mal y decía cosas distintas a otras entrevistas. Pero como había dado otras 5 entrevistas sobre sus 10 años de pontificado, pues lo metimos en una columnita rápida y, es decir, demasiada exposición baja el nivel de interés del personaje. Y luego que muchas son muy improvisadas y por lo tanto repite siempre lo mismo, ahí se pierde. Bueno, luego dice Weigel que cuidado en esta época que es especial por el selfie y la foto. Mucha gente quiere hacerse una foto con el Papa como si apoyara su discurso. Aquí hay que distinguir entre políticos y no políticos, porque, como dice Weigel, el Papa tiene la obligación por tratados internacionales, esto no se sabe mucho, pero está obligado a recibir a los embajadores y a los gobernantes. Por el tratado internacional que tiene el Vaticano con los distintos países, si viene el gobernante o viene el embajador, está obligado a recibirlo. El Papa decide cuándo y cómo, pero está obligado a recibirlo. Pero no tiene ninguna obligación de recibir ni a Bill Gates, ni a Jeff Bezos, ni a ningún famoso, ni a Shakira, ni a un cantante, ni... si el Papa lo recibe, sabe que se van a hacer fotos. Entonces, o candidatos que no son gobernantes, candidatos, porque toda la izquierda española ha pasado y se ha hecho una foto con Francisco. Entonces, no tienen ninguna obligación y hay que pensar cómo se van a usar las fotos. Luego dice Weigel que cuidado con las entidades periodísticas que dicen reflejar la mente del Papa y no son la sala de prensa del Vaticano. ¿A quién se refiere? No lo dice, pero yo pienso que está hablando de las revistas jesuitas, de la Civiltà Católica, de Espadaro, de esta gente que dice: por nuestra conexión con el Santo Padre al que conocemos, sabemos que él piensa, América, la revista de los jesuitas más bien progre en Estados Unidos. Dice Weigel que el Papa que venga debe dejarse aconsejar en los temas de comunicación. Y yo hablé con Paloma García Ovejero, que estuvo 2 años de número 2 de comunicación en el Vaticano, es una chica española, madrileña, del Camino Neocatecumenal. Nos hicimos amiguetes en un viaje a Haití con Manos Unidas, que estuvimos 7 días subiendo y bajando montañas y barrios de Haití. Y le dije, bueno, Paloma, ¿qué tal allí? ¿Por qué has vuelto del Vaticano? Tú has estado allí 2 años intentando hacer comunicación y dice, sí, pero es que el Papa no se deja aconsejar. Hace lo que quiere y ya está, no necesita un equipo de prensa que sirve simplemente de altavoz de lo que dice. Bueno, esto le puede pasar a mucha gente mayor. A medida que nos hacemos mayores nos cuesta más dejarnos aconsejar. Pero bueno, un Papa debería tener una conciencia especial con este tema de la comunicación, no dejarse asesorar. El Papa tiene que trabajar la unidad en la Iglesia. En la página 68 habla de las fuerzas centrífugas de Occidente y de la Iglesia. Y digo, bueno, Weigel, vale, es más peligrosa Alemania que China. Por cierto, que hay un cisma a punto en la India, en una diócesis, porque quieren mantener
una versión antigua del rito siríaco y no quieren hacer la versión moderna del rito siríaco que están haciendo en otros sitios. Y a la que te despistes, te montan una iglesia siríaco-católica semi-independiente. Y eso no sale, como es un tema litúrgico, no sale en la prensa. Vale, yo entiendo que tenemos a Alemania más cerca, pero bueno, quiero decir que una iglesia de 1.300 millones de personas, donde hay gente hay líos, y donde hay 1.300 millones de personas hay más líos. Por lo tanto, sí, hay que trabajar la unidad. Weigel dice, el Papa debe llamar a las iglesias locales descarriadas al orden. Pues bien, sí. Weigel dice que hay que aclarar también qué es eso de la sinodalidad. No puede ser, dice, una federación de iglesias locales donde las iglesias germanohablantes digan que, bueno, ahora la castidad no importa, las iglesias africanas digan que la poligamia no está mal, las iglesias asiáticas digan que hay que obedecer al líder político sí o sí, y las iglesias latinoamericanas digan, pues no sé, algo que les caiga bien ahí. O sea, la doctrina es la que es, y dice, es que si no, no será catolicismo, será anglicanismo, con los resultados desastrosos que ya hemos visto en el mundo anglicano. Yo miro mucho al mundo anglicano porque es el experimento lamentable de ver qué pasaría si se aplicaran todas las ideas, digamos, progres. Los anglicanos lo están haciendo y los resultados son bastante desastrosos a nivel de desunión y de falta de evangelización y de crecimiento. Luego pide que no se tomen decisiones que afecten a todo el mundo con excusas o criterios locales. Él no da un ejemplo, pero lo doy yo. Como faltan misioneros en el Amazonas, ordenamos sacerdotes a hombres casados en el Amazonas. Y como lo hemos hecho en el Amazonas, pues lo vamos a hacer también en el resto del mundo. Entonces, con un caso particular en un sitio marginal, te cambias 2000 años de disciplina católica latina, ¿no? Luego pide que el protagonismo papal no quite autoridad a los obispos, porque los obispos tienen la manía de delegar en Roma cada vez más. Y eso paraliza 1000 cosas. Nadie se atreve, ningún obispo se atreve a tratar temas complicados y todo lo dejan que lo haga el Papa. El Papa lo deja indefinidamente o toma normas muy generales que nadie aplica. Por ejemplo, esta misma semana o este mismo mes anunciaban una oficina mariana en Roma para investigar apariciones. Esto en las películas queda muy bien, porque viene el cura súper especializado con su grupo de... No sé si veis la serie Evil. Evil es una serie bastante buena, donde tienen un equipo en el Vaticano y, bueno, y el otro día la peli esta que acaban de sacar ahora sobre el padre Amos del exorcista del Papa, que tiene una especie de agencia vaticana de exorcismo, o sea, una patata que no funciona. El Vaticano es una patata que no funciona en general, mucho menos para exorcismos. Y entonces ahora acaban de hacer una oficina mariana para investigar las apariciones de todo el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso si no coges un avión, no vas al sitio? En las películas cogen el avión y van al sitio, pero en la vida real eso no va así. Entonces, los obispos mandarán los casos a Roma. Roma dirá que ya veremos. Resultado, nadie investiga el caso. Y por lo tanto el vidente, falso vidente o salado, o si es un místico de verdad, pues el místico pues, se quedará ahí atascado indefinidamente. El Papa debe facilitar el esfuerzo misionero, pide Weigel, y no intentar sustituirlo. Esa es otra. ¿Quién tiene que regañar a Pedro Sánchez? ¿Que le regañe el Papa? No, perdona, que lo regañen los obispos españoles. ¿Y quién tiene que regañar a la Generalitat? Pues que le regañen los obispos catalanes. ¿Y qué tiene que regañar al alcalde? Pues el obispo de Tortosa o de Solsona, el que toque. Eso de que esperen a que el Papa critique para poder yo repetirlo, eso no es liderazgo. Voy a saltarme un montón de cosas y me voy hacia el final. Luego recuerda que el Papa tiene solo 2 obligaciones. Una es nombrar obispos y otra es recibir embajadores. Por lo tanto, que nombre buenos obispos, obispos evangelizadores, valientes contraculturales, y que no esperen que sea Roma quien discipline. ¿Quién disciplina a quién? A los curas malos, o a los laicos malos, o a los movimientos idos de olla, o a las asociaciones rebeldes, o a los otros obispos rebeldes. Claro, alguien tiene que disciplinar y todo el mundo espera que sea el Papa. El próximo Papa, dice, debe estar dispuesto a apartar a los obispos que enseñan errores. La verdad es que en este pontificado se ha apartado a algunos obispos que eran malos con el dinero y algunos obispos que eran malos persiguiendo abusos, pero a obispos
que traen confusión, herejía, desorden y tal, nada de nada. Y bueno, tu vara y tu cayado me sostienen, ¿vale? El cayado es para atraer a las ovejitas y la vara es para atizar al lobo, porque si no, no puedes proteger a las ovejitas. Esto es algo que pide él. Luego pide que los cardenales se reúnan y se conozcan. Claro, es que Francisco ha nombrado un cardenal en Laos, otro en Mongolia, otro en Tonga, no se conocen de nada. ¿Cómo van a tener confianza y elegir siguiente papa? Pide que se insista mucho en el tema de formación para la predicación en el seminario, pero lo mismo podría aplicarse a apologética, liderazgo de grupos. Al final el tema es que tengan prioridad en evangelización. Que el clero capacite a los laicos para ser discípulos evangelizadores. Eso es, había un versículo, creo que era de Tesalonicenses, capacitar al pueblo de Dios para las obras buenas. Ahora no me acuerdo del versículo, pero sí, un deber es capacitar para las obras buenas a los laicos. Porque nuestro querido cardenal Omeya, que nos cae bastante bien, pero dice, ¿dónde están los laicos para protestar por esto? ¿Dónde están los laicos para hacer cosas en la Universidad Católica? Este año ha dicho 4 o 5 veces cosas de estas. ¿Dónde están los laicos para dar el combate político? Bueno, ¿y quién capacita a los laicos? Esa es otra. Pide que el Papa fortalezca la confesión sacramental de los pecados, pero la verdad es que Francisco lo hemos visto muchas veces en el confesionario. Cada año hace 2 escenas de salir en el confesionario, confesando, haciéndose fotos y animando a hacerlo mucho y hacer fácil el confesarse. La lucha contra los escándalos financieros, renovar la curia. Renovar la curia significa castigar corruptos, o sea, hay que dar palos al final. Evitar laicos que no creen ni tienen fe y están allí haciendo carrerismo. Él propone que el Papa tenga un colaborador principal cuya tarea, allí en el Vaticano, en los despachos del Vaticano, sea encontrar buenos curiales y reestructurar el organigrama. Entonces, si el Papa es una persona de gestos, de signos, de salir en pantalla, de decir palabras, de predicar, como un poco como Francisco lo es, ¿no? Pues tienes que tener un fontanero que te ordene las cosas por detrás. Pues, por ejemplo, en la Universidad Católica de Murcia estaba Mendoza, que en paz descanse el señor lo acoja, que murió hace unos meses, que era el visionario y el que decía palabras a veces más o menos escandalosas y tenía planes más o menos locos, tiraba para adelante. Y luego tenía su hermano, que era el señor eficaz, organizador, ordenado, que hacía que las cosas funcionaran. Pues tienes que encontrar uno de estos que te busque curiales adecuados. Luego dice Weigel que no debe haber infinidad de dicasterios, que hay que centrarse en lo más necesario. Y Francisco parece que ha hecho esto, porque en los 2 últimos años ha hecho una reestructuración y lo que ha hecho ha sido juntar dicasterios en macrodicasterios. Yo no sé si en un mundo tan grande esa es la respuesta. Pero bueno. Luego pide que el ecumenismo priorice a los ortodoxos, pentecostales y evangélicos. Yo estoy de acuerdo con esto bastante. Dice que con los rusos no, que los rusos son una sucursal del gobierno de Putin y no puedes hacer nada con ellos, pero con el resto de los rusos, de los ortodoxos, sí. La verdad es que hay un caos en el mundo ortodoxo que ríete tú de la división entre los católicos. O sea, los ortodoxos nunca han estado tan divididos como lo están actualmente y eso da para una charla propia. A mí me da mucha pena porque conozco el mundo ruso y me interesa el mundo ortodoxo y eso es muy triste. Luego pide hacer diplomacia de autoridad moral y no de realpolitik. Él critica mucho la realpolitik y se asombra de que la diplomacia vaticana, hoy, a los diplomáticos vaticanos le enseñan que la realpolitik de apaciguar a los regímenes comunistas de los años 60 era un gran éxito y que abrió el camino a la caída de... Y dice, no, todo lo contrario. Se hundió el muro de Berlín y el sistema comunista cuando Juan Pablo II, que no creía en la realpolitik, se puso duro y profético. Hay que ser profético y escandaloso, tener autoridad moral y no hacer política como si los estados pontificios existieran y fueran un voto más en las Naciones Unidas, no cambiar cromos diplomáticos, sino proclamar verdades, porque eso es lo único que tiene, la única fuerza real que tiene la diplomacia vaticana. Y por último, y con esto ya acabo, pide que los diplomáticos de la ONU, o sea, los diplomáticos vaticanos en la ONU y en la Unión Europea, en las organizaciones latinoamericanas, etcétera, que se centren en los grandes temas. La defensa de la vida, la familia, los valores, quizá temas de transhumanismo, o sea, los temas civilizatorios y no en temas menores, pues yo qué sé, el día del turismo hablar del turismo, el día del hambre hablar del hambre, el día del agua hablar del agua. Pues todos queremos que haya sanitarios y agua buena y agua potable y todo esto, pero quizá la diplomacia vaticana no tiene que dedicar
cada día un discurso al día del no sé qué, sino que tiene que hacer trabajo en pasillos por temas realmente importantes.